Gracias, gracias Nicole. Igual los amamos mucho. No Vamos puedo a empezar. estar sin ti, Señor, los años al pasar y pronto en soledad solemne el río habrá de cruzar. Mas nunca tú me dejarás cuando en las olas voy. Y buenas noches hermanos. Otra vez estamos al aire y queremos compartir en esta noche otra vez un mensaje de esperanza, un mensaje que el Señor tiene o, obviamente para nosotros. Pero antes de eso, como siempre, obviamente saludándoles a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, queremos hacerle llegar nuestros saludos a los hermanos en Perú. Hay mucha gente que nos ve allá, a los hermanos en Estados Unidos. Ayer estaba conversando con un pastor y bueno, hay gente que nos ve allá y también muchos hermanos de acá de la iglesia. Así que en ese sentido queremos reiterar los consejos que en este tiempo necesitamos poner en práctica, ¿verdad? Y uno de los primeros consejos que nosotros tenemos que aprender a poner en práctica es obedecer a las autoridades. Ustedes saben que eh, un principio para gobernar es el principio de autoridad. Si se viola el principio de autoridad, entonces ahí surge la anarquía. Y cuando surge la anarquía, obviamente es crisis y caos. Entonces, ¿quién tiene que colaborar para que no haya anarquía? Nosotros, los ciudadanos, y especialmente los cristianos. No importa, no nos interesa el color político que esté gobernando. Ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que aprender a respetar las autoridades y sobre todo orar por ellas. Orar porque tiene que ser tan difícil a veces muy fácil ponerse de críticos, ¿no? Criticar al ministro, a todos ellos. Yo creo que ellos necesitan oración. Entonces, en ese sentido, necesitamos respetar a las autoridades y orar por ellos, ¿verdad? Y en segundo lugar, también evitar salir innecesariamente. No hay que salir, hay que tratar de estar en la casa, ¿verdad? Hay que guardar esta cuarentena hasta el día en que se levante. Y lo otro, siempre hay que el aseo, mantener, lavarse las manos constantemente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a esos consejos por este tiempo, ¿verdad? Y otro sobre nuestros deberes como creyentes, ya sabemos, es orar, leer la Biblia y obviamente en todo este tiempo estamos orando cada noche a las 10 de la noche. No solamente nosotros, sino todas las iglesias en el mundo están orando por esta situación. Y estoy seguro que la manera de combatir esto es a través de la oración. La oración mueve montañas, la oración es hablar con Dios, es conversar con Él, es expresarle lo que sentimos, es hacerle conocer nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, necesitamos orar. Y cuando oramos, estamos hablando, ya sabemos, con Dios. Y cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios, lo que Dios nos tiene que decir. Así que en ese sentido, esos serían nuestros deberes como creyentes. Nuestros deberes como padres ya sabemos que debemos ser ejemplos en nuestros hogares. Ya sabemos, el primer principio de enseñanza no es hablar, el primer principio de enseñanza siempre es el ejemplo. Usted sabe que los niños están buscando un modelo, es por eso que un mal modelo a veces es la televisión. Entonces el mejor modelo tenemos que ser nosotros. ¿Y cuando nosotros vamos a ser los buenos modelos o los buenos ejemplos? Cuando tenemos principios bíblicos. Así que en este tiempo tenemos que aprovechar para darles el mejor ejemplo a ellos. ¿Cómo enseñarles, por ejemplo, a tu hijo a amar a Dios? Cuando tú amas a Dios, cuando tú oras, por ejemplo, lees la Biblia. Entonces ellos aprenden de eso. Eh, el otro, en cuanto a los, en cuanto haya otro, ¿cómo se llama? Esta noche a las 10 vamos a orar y el texto guía es el Salmo capítulo 7. Así que, hermanos, ustedes se sientan en su casa, abren sus Biblias al Salmo 7 y listo. Entonces comparten el Salmo 7 en voz alta o en voz baja, como ustedes gusten. Y luego destacan cuál es el versículo
que les impacta y luego hacemos nuestra petición al Señor. Ya sabemos que estamos pidiendo porque Dios puede ayudar a las personas en este tiempo de desesperanza, puede ayudar a muchas personas que tienen necesidades, a los enfermos, a personas que tienen problemas económicos, sin duda alguna que esto está causando situaciones complicadas. Entonces, orar por ellas, ¿verdad? Muy bien, los miembros de la Iglesia Bautista Victoria ya saben cuáles son sus obligaciones. Ya el hermano Ricardo ya les ha comunicado, la hermana Darlene escribió en el WhatsApp de la iglesia, así que cada uno sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, entonces eso es en cuanto a los avisos. En esta noche yo quisiera compartir el Salmo capítulo 4, ¿verdad? El Salmo capítulo 4 es un salmo de consuelo, es un salmo, sabemos, la Biblia contiene varios, 66 libros, ya sabemos. Y entre esos 66 libros tenemos libros, no sé, la ley, los salmos, los profetas, o podemos conocer como los libros poéticos, por ejemplo. Los salmos son poesías, o es el himnario de Israel, ¿entiende? Entonces, los salmos han sido inspirados desde el dolor. Es una diferencia, ¿no? Que los poemas o las baladas que se cantan ahora al amor y todo eso han sido inspirados no sé, desde el romance, han sido inspirados en una playa, qué sé yo. Pero los salmos, Salmo 51, Salmo 4, han sido inspirados en medio del mismo dolor, ¿entiende? Entonces, expresan el dolor del alma, expresan esa pasión hacia Dios, expresan esa necesidad del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, yo quiero que en esta noche compartamos un poquito el Salmo capítulo 4 y vamos a ver obviamente dos cosas que quiero destacar en este Salmo. Empezamos a leer, dice así la palabra de Dios aquí: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Voy a leer todo y después vamos a desglosar lo que necesitamos destacar esta noche. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Dónde está? Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. El versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Verdad? Entonces, vamos ahora, oramos. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque eres un Dios tan bondadoso, un Dios amante, un Dios, Señor, que jamás nos abandona, aún en estas circunstancias aparentemente complicadas. Tú estás más presente que nunca en nuestras vidas, Señor. Tú nunca nos has abandonado. Tú has dicho siempre que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has dicho también, donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Así que con esa confianza venimos a tu presencia para pedirte que hables a nuestros corazones, Señor, y nos des consuelo, nos levantes la moral, hagas crecer nuestra fe y también, Padre Celestial, nos ayude, Señor, a seguir adelante. Y sobre todo, Señor, que tú motives nuestra voluntad para hacer lo que tú quieres que hagamos, para hacer, Señor, lo que tu palabra requiere de nosotros. Te alabamos por ser bueno con nosotros y te pedimos en esta noche, Señor, que hables claramente. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces yo quería destacar el Salmo 5, pero ya nos quedamos en el Salmo 4. Entonces acá tenemos David, obviamente, tiene problemas. Nosotros sabemos que David pasó por situaciones complicadas y una de esas situaciones complicadas era el hecho de que David estaba siendo perseguido por Saúl.
Ya sabemos todo el contexto ahí. Un día David fue a pelear con Goliat, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 17. Entonces, ¿qué pasó? Goliat obviamente era un guerrero de los filisteos y David derrotó a Goliat. Y cuando David derrota a Goliat, la gente obviamente empieza a clamar, el pueblo empieza a vitorear a David y empiezan a decir, ¿no?, que David venció a sus 10.000 y Saúl a sus 10.000, perdón, Saúl a sus miles y David a sus 10.000. ¿De quiénes? De los filisteos. Entonces, ese vitoreo generó un celo bien profundo en Saúl. Entonces, también ahí podemos aprender. A veces surgen celos entre personas, un celo enfermizo, en lugar de reconocer que el otro a veces tiene mayores habilidades, tiene mayores posibilidades, tiene mayores proyecciones. En lugar de reconocer eso, uno simplemente quiere apoderarse de todo. Entonces era el problema con Saúl, ¿verdad? Entonces Saúl, ¿qué pasa? Saúl empieza a perseguir a David. Y bueno, cuando nosotros estudiamos toda la historia de 1 y 2 de Samuel, encontramos a David huyendo. Y muchas veces David está solo en el desierto, dice, y también está a veces en las cuevas. Ahí especialmente habla de una cueva de Adulán. Entonces estaba escondido en esas cuevas porque Saúl mandó a sus hombres a matar a David. Entonces en esas circunstancias es que él escribe esto y escribe desde la desesperación. Entonces por eso ahí vemos, por ejemplo, en primer lugar su clamor o su oración. La oración o el clamor de David es cuando dice respóndeme. ¿Se da cuenta? Respóndeme. ¿Por qué le dice respóndeme? Porque supuestamente Dios no le estaba respondiendo, porque supuestamente Dios no le estaba escuchando. Y como nosotros cuando pasamos por un problema, ¿cuándo me vas a responder? O sea, aquí en este versículo 1 vemos algo así como un poco de impaciencia, un toque de impaciencia acá cuando dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ahí está. Entonces eso es obvio. Había que estar en una cueva para poder entenderle a él. Es como nosotros estamos como en una cueva ahora en cuarentena. No es tan agradable estar acá. O sea, es bonito estar con la familia y todo eso. Pero imagínate en una cueva donde estás tú solo, no está tu familia. La cueva es húmeda, la cueva es fría, de día es polvorienta, ¿entiendes? Entonces, y no tiene las comodidades que hay en un hogar. Entonces, obvio que David estaba súper desesperado, estaba desanimado, estaba estresado, estaba deprimido. Entonces, con razón, él podía clamar, su oración se podía expresar de una manera, desde la desesperación, cuando dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y luego le recuerda a Dios, le dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces David clama, pero no clama por clamar, sino él clama a un Dios que conoce. ¿Por qué? Porque él, sin duda alguna, él tenía un conocimiento de Dios mucho más allá que cualquier otro. ¿Por qué? Porque sabemos, si uno puede leer, por ejemplo, el Salmo 23. Salmo 23 se cree que David lo escribió cuando él estaba pastoreando las ovejas. Y entonces en el Salmo 23 vemos muchas figuras del pastoreo. Ahí no, por ejemplo, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, él se compara con una oveja. Cuando una oveja estaba herida, el pastor, ¿qué hacía? El pastor siempre en su morral, en su bolsita llevaba aceite. Y a esa herida le echaba ese aceite a la herida. ¿Por qué? Porque cuando las ovejitas a veces se descarriaban, se metían entre los espinos. Entonces se hacían heridas. Entonces, David tenía un conocimiento de Dios. Entonces, David sabía a quién estaba clamando. Por eso dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿De mi justicia qué? Él sabía que era justificado. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo nosotros somos justificados? Cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal. Entonces una persona justificada es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es obvio que conoce a Dios, conoce a su Padre. Y por lo tanto, con toda propiedad puede orar. Y eso es lo que encontramos en David. A pesar de que estaba un poco desesperado, pero él sabía
que el Dios de su justicia, el Dios que le había justificado, tarde o temprano le respondería. Y no solamente eso, sino le recuerda aún, le dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. No, nosotros igual, ahora estamos en angustia. Pero en esta angustia, ¿quién nos va a hacer ensanchar? Él. No puede hacernos ensanchar el gobierno. Ellos pueden, el gobierno, las autoridades, tienen las mejores intenciones de ayudar. Pero no pueden, ¿por qué? Porque ellos son humanos, igual que nosotros. Tienen los mismos errores que nosotros. Tienen las mismas limitaciones que nosotros. Pero Dios, que es soberano, tiene mucho más poder. Como el otro día hablamos, Dios es el que nos puede dar una paz como nadie jamás, como ninguna entidad humana o como ningún grupo humano nos puede dar, solamente el Señor. Entonces David le dice, tú me hiciste ensanchar cuando yo estaba en angustia. No es la primera vez que estoy pasando por esta angustia. Han habido muchas veces de angustia y en esas angustias tú me hiciste ensanchar. Ahora, ensanchar quiere decir ampliar y quiere, porque a veces es estar en estrecho, estar como entre la espada y la pared. Así estaba David. Muy bien. Y dice ya, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces él apela a la misericordia de Dios. Ya hemos hablado, él sabía que ante Dios se sentía mísero y tenía que conmover la cardia, el corazón de Dios. ¿Me da cuenta? Entonces nosotros también, de la misma manera, en este minuto todo lo que tenemos que hacer es clamar, apelar a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios. No hay otra cosa más que hacer. Y la palabra de Dios abunda en ello cuando dice, si mi pueblo, dice ahí por ejemplo en 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14, si mi pueblo se humillare, si buscaren mis rostros, si oraren a mí, se convirtieron de sus malos pecados, entonces yo sanaré su tierra. ¿No es lo que dice la palabra del Señor? Entonces, y eso es una condición. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que orar a Él, tenemos que buscar su rostro. Y cuando hacemos eso, dice Dios, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, no solamente vemos los clamores de David, sino también vemos los consejos que David hace especialmente a los hombres, ¿no? Por ejemplo, él empieza, el versículo 2 al 5, empieza a aconsejar, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entonces, imagino, o sea, estudiando un poco más profundamente, se refiere a sus perseguidores. Le está diciendo, ustedes por gusto me persiguen. Yo soy inocente, yo no he hecho nada. Las cosas de las cuales me culpa Saúl no son tal como él dice. Esto es una injusticia. Pero por otro lado, y cuando nosotros vamos al libro de Primera de Samuel, él no toma venganza contra Saúl. Y eso es algo que debemos aprender nosotros. Tenemos que aprender a tener el corazón limpio primero de venganzas, el corazón limpio de amargura, el corazón limpio de odio. Eso es lo que aprendió a tener David. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando nosotros tenemos limpio el corazón, entonces nuestra conexión con Dios es directa. Nuestra conexión con Dios, mejor dicho, se hace evidente. Porque cuando nosotros tendríamos en el corazón odio, rencor y venganza, simplemente hay una separación entre nosotros y Dios. Hay una incomunicación, o se pierde, mejor dicho, la comunión con Dios. Y de hecho la Biblia dice que vuestras iniquidades han hecho apartar su rostro de Dios. ¿Da cuenta? Cuando Israel, por ejemplo, cometió pecados, ¿qué pasó? El rostro de Dios se apartó. En el libro de Ezequiel encontramos cuando en el templo de Jerusalén ellos habían puesto ídolos ahí, dice el Espíritu de Dios se marchó. Muchas veces en nuestras vidas también, nosotros como creyentes, en lugar de poner a Jesucristo como el centro de nuestras vidas, tal vez hemos puesto, no sé, otras cosas que son buenas, pero han tomado el lugar de Dios. Y cuando toman el lugar de Dios, se convierten en idolatría. ¿Da cuenta? Muy bien, pero volviendo ahí a los consejos que daba David ahí, dice, por ejemplo, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá yo cuando yo a él clamare. Es lo que está diciendo. Yo soy un hijo de Dios y estoy convencido de que Dios tarde o temprano me va a oír. Y dice en el 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y lo que él está hablando aquí básicamente es lo siguiente. Hay dos tipos de temor. Sí, nosotros podemos temer, por ejemplo, a la naturaleza.
podemos temer a esta pandemia, podemos temer a las guerras y todos. Son temibles y nuestro temor, la expresión de nuestro temor es humano, pero el verdadero temor es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla. ¿Se dan cuenta cuando vimos el domingo pasado sobre cuando Jesucristo, el Señor Jesús, hizo un milagro en el lago Genesaret o en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, perdón? ¿Se dan cuenta? Él, ¿dónde estaba? Él estaba dormido. Entonces, cuando los discípulos claman, porque ellos se desesperan, se asustan, se espantan, ellos entran en pánico. Entonces el Señor Jesús se levanta y le reprende, dice, ¿qué pasa, hombres de poca fe? Y él dice, reprende al mar, reprende al viento, y todo esto se hace grande bonanza. Y ellos, de temer a la naturaleza, ¿qué pasan? Entra un gran temor hacia Cristo y dicen, wow, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Entonces ese es el verdadero temor que nosotros debemos tener. Sí, ahora es temible este coronavirus, es temible toda esta situación, es temible la crisis económica que va a venir y todas esas cosas que ya sabemos. Una vez más reitero, no es sorpresa para nosotros, pero el verdadero temor debe ser a Dios. Pero no porque Dios es malo, sino porque Dios es el que tiene el control de todo y es el que tiene la solución de todo, y porque Él es soberano, porque Él es omnipotente, Él es omnipresente, y obviamente es un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia y de bondad. ¿Se da cuenta? Y finalmente vemos que David en este salmo, él expresa su confianza, ¿verdad? Versículos 6 para adelante, cuando dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Das cuenta? Y mira en el versículo 7 cuando dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Das cuenta? O sea, ¿qué es lo que está diciendo David acá? David había experimentado mucho mayor deleite en la presencia de Dios que en la abundancia de las cosas materiales. En el desierto David, o cuando era un simple pastorcito David, él tenía una comunión profunda con Dios. Y en esa comunión profunda con Dios, él obviamente había experimentado mayor deleite que la de aquellos que tenían abundancia de bienes. Y eso es lo que pasa muchas veces. Las personas que tienen, yo no estoy en contra que las personas tengan sus bienes, está bien, hay personas que tienen sus bienes, han trabajado, se han esforzado por ellas, y un aplauso por eso, por las personas esforzadas. Y nosotros también tenemos que ser esforzados. Pero aquí lo que estamos viendo es que no podemos poner nuestra confianza en ellos, sino nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Por eso dice, tú diste alegría a mi corazón. ¿Quién en este tiempo va a dar alegría a nuestro corazón? Dios. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Nosotros somos creyentes, tenemos muchas limitaciones. Y algunos son misioneros, son extranjeros, están en otros países. Estaba hablando el otro día con la hermana, anteayer con la hermana Ruth, que está allá ¿cómo se llama? En Tailandia. Una hermana chilena, sola allá. Están igual con la pandemia, están en cuarentena. Pero después de conversar llegamos a la conclusión de que ella tenía mayor confianza, mayor alegría. ¿Por qué? Porque estaba más convencida que cualquiera que Dios estaba presente en su vida. ¿Entiende? Y dice, ella siente más paz, sin duda alguna, en un país extranjero, otro idioma, otras costumbres, pero ella tenía tanta paz en su corazón. Entonces lo que está diciendo David, está mostrando su confianza. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y ahora, el versículo 7 es lo que me agrada a mí, cualquier cantidad, cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Acaso no es así? Cuando uno tiene una comunión total con el Señor, uno se acuesta en paz. No hay nada mejor que acostarse en paz. Entonces, ¿cuál es el secreto para acostarse en paz, para dormir en paz? Estar bien con Dios. Punto. Si estás bien con Dios, vas a estar bien con cualquier persona. Pero si estás mal con Dios, entonces estás mal con otras personas y no puedes dormir bien. Entonces, eso es lo que podemos encontrar. Entonces, este salmo al final, lo que nos llena en esta noche, ya para ir concluyendo, nos llena de esperanza, nos llena de confianza, nos llena de alegría, nos llena de gozo, y obviamente en Dios está la solución. Así que en ese sentido, si alguna persona que está viendo
Ahí veo que muchos hermanos están presentes. Probablemente están en compañía de alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús como Salvador personal. Este es el tiempo cuando debe hacer una decisión de recibir a Jesús como Salvador personal. La Biblia no está predicando de una religión. La Biblia no está predicando de una denominación. La Biblia está hablando de Jesús. El personaje central de la Biblia es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el Salvador. Ese es el mensaje de la Biblia. Y por eso la Biblia dice que el que cree en mí será salvo. Entonces todos tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Entonces, pero para usted, hermanos, hay hermanos en otros países que me están viendo que no se están congregando. Y en esta situación que está pasando, deben ponerse a pensar bien cómo es su relación con Dios. ¿Realmente usted es creyente o realmente usted es solamente religioso? Entonces tienes que evaluar bien tu situación. Es una situación súper delicada. Ya hemos hablado en la mañana que viene un arrebatamiento. ¿Qué tal tú no eres creyente? Entonces tú tienes que arreglar, tú tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Así que les aconsejo a todos los hermanos que me están viendo que se empiecen a congregar. Hay iglesias allí, congréguense, dejen de lado sus tonteras, dejen de lado sus diferencias, dejen de lado sus resentimientos, dejen de lado sus hipocresías y empiecen a congregarse. Y a los hermanos que están acá en Santiago, a los hermanos de la iglesia especialmente, les insto también a que después de que pase esto, seamos una iglesia diferente, más agresivos en predicar el Evangelio, más agresivos en nuestras propias vidas, mucho más comprometidos. ¿Por qué? Porque tenemos el cuidado de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios que siempre está escuchándonos, Señor. Bendice este tiempo y la honra y la gloria sea para ti. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre Celestial, que podemos clamarte a ti y que podemos confiar plena y absolutamente en ti. Como dice tu palabra, Señor, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, te entregamos esta noche a ti y te rogamos que tú hagas una obra grande. En Cristo Jesús, amén. Buenas noches, hermanos, nos vemos el martes.